En el presente video procederemos a derivar algunas funciones aplicando las reglas que tenemos hasta el momento. Derivada del seno, como pueden notar aquí, derivada del seno es coseno. Y recordemos que aquí aplicamos cadena, porque aquí estamos hablando de un argumento cualquiera, ¿ya? Entonces sería la derivada interna, recordemos la regla de cadena, derivada interna por la derivada externa. Sería u' por la derivada externa, que la derivada del seno es coseno. Y de esa manera se hacen todas, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena. Luego ya con estas reglas nosotros las vamos a aplicar en los siguientes ejercicios. Vamos a empezar con el primer problemita, ¿verdad? De semana 9. Nos piden encuentren la derivada si la función es seno de 4x al cuadrado. Como nos piden la derivada del seno, recordemos, la derivada del seno, vamos a aplicar esta primera formulita. Vamos a aplicar esta, sería la derivada interna, la derivada del ángulo, recordemos, por la derivada externa, que es la derivada del seno. Entonces, vamos a tener que aplicar esta formulita. La derivada va a ser igual a u', recordemos, por coseno de u. ¿Sí? Entonces, la derivada, en este caso de nuestro ejercicio, va a ser igual u'. Bueno, necesitamos identificar u siempre, ¿verdad? U es el ángulo, ¿ya? De esa función trigonométrica. Entonces, en este caso, tenemos que u es esto de aquí. Esto es u. Y decimos, u es igual, si usted desea escribirlo, escríbalo, pero no hay necesidad, uno puede trabajarlo así. Entonces reemplazamos nuestra u, que es esto de aquí, 4x al cuadrado, y lo vamos a derivar. Aplicamos la formulita. Y luego dice acá, por el coseno de u, por el coseno de mi u, y u aquí está dado, que es 4x al cuadrado. Y ahora decimos que la derivada va a ser igual a, derivamos 4x al cuadrado, aquí bajamos este 2 y multiplicar 4, quedaría 8. Y disminuimos un 1 al exponente, quedaría 8x por el coseno de 4x al cuadrado. Y de esta manera quedaría pues la derivada de esa función. Vamos a proceder a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función que es tangente de un ángulo que es 4x más 2. Realizamos pues el mismo procedimiento, la misma lógica. Tenemos una función que es tangente. Entonces recordemos la derivada de la función tangente, busquémosla aquí. La derivada de la función tangente es secante al cuadrado. Vamos a aplicar esta formulita. Derivada de su ángulo por la derivada externa, por la derivada de la tangente. Y nos quedaría, vamos a aplicar esta formulita, como es la función tangente, sería u', recordemos, y la derivada de la tangente es secante al cuadrado de u, ¿verdad? Y u, no se nos olvide que u es el ángulo. Esto es mi u. Y ahora decimos que nuestra derivada, ya esta es la formulita. Yo primero escribo la fórmula y de ahí reemplazamos. F' es igual a u', es decir, derivada de u. U es esto de aquí. 4x más 2. Lo derivamos por la secante al cuadrado de u.
¿Y quién es U? Pues ahí ya está identificado. U es todo esto. 4x más 2. Y ahora falta derivar. Tenemos derivada de una constante 0 y derivada de 4x es 4. Entonces nos quedaría 4 por todo esto de aquí. 4 veces la secante al cuadrado de 4x más 2. Y de esa manera pues hemos derivado. Seguimos con otros ejemplos más. Ejemplo número 3. ¿Qué pasaría si yo tengo esto? Coseno de pi al cubo. Pi, recordemos, pi es una constante, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo una constante y voy a aplicarle el coseno a esa constante, lógicamente esto va a ser un número, ¿cierto? Si tengo una constante que es pi, la elevo al cubo, sigue siendo una constante, sigue siendo un número. Y a ese número yo le voy a aplicar el coseno, sigue siendo un número. Entonces aquí todo esto nos va a quedar un número, ¿sí? Ahora recordemos las reglas de derivación y es que la derivada de una constante, esto va a ser un número, ya lo vimos, va a ser una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es, jóvenes? Es 0, ¿verdad? Cuidadito y bajan este 3, ¿verdad? Cuidado, porque ahí pi al cubo, eso es una constante. Y el coseno de una constante sigue siendo una constante. Y ahora, si voy a derivar una constante, la derivada de una constante es 0. Muy bien. Ejemplo 4. Supongamos que yo tengo esta función 2x al cubo por la cosecante de 3x al cuadrado menos 5. Muy bien, entonces aquí, como pueden notar, tenemos ya una regla del producto, ¿cierto? La que podríamos aplicar en este caso, porque tenemos 2x al cubo, que puede representar para nosotros una función, y la cosecante puede ser otra función. Entonces aquí tenemos un producto de funciones, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Y decimos que la derivada va a ser igual. Recordemos regla del producto. Derivada de la primera, recuerden. Entonces vamos a derivar la roja. Bajamos este 3, quedaría 6, ¿verdad? 6x al cuadrado, ¿sí? La regla del producto me dice derivada de la primera por la segunda más derivada de la segunda por la primera. Y esto es como que sea h y esta es g, la María, ¿verdad? Entonces reemplazamos por g, que sería la María, sin derivar. Y luego más la derivada de g, la María, más cosecante, la vamos a derivar por la siguiente, sin derivar, por 2x al cubo. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, procedemos aquí a derivar lo que falta. Aquí esto solamente un copy-paste. Cosecante de 3x al cuadrado menos 5. Y luego aquí procedemos a derivar, ¿verdad? Derivada de la cosecante. Recordemos que la derivada de la cosecante es menos cotangente por cosecante. Por ahí la tenemos. Si no se acuerdan, que esta derivada de la cosecante es menos cosecante por la cotangente. Vamos a aplicar esta formulita de aquí.
Entonces sería menos, ¿verdad? Menos la derivada de esta, que es cosecante de ese ángulo por cotangente del mismo ángulo. Y todo eso por 2x al cubo. Y nunca se nos olvide por la derivada interna, recordemos, esta es la derivada externa. Ahora la derivada interna, que sería la derivada del ángulo. Derivada de 3x al cuadrado menos 5, de menos 5 es 0, y derivada de 3x al cuadrado es 6x. Entonces nunca se les olvide derivar internamente. Sería 6x. Y de esa manera ya todo esto de aquí viene siendo la derivada de esto. Bueno, ahora siguiente paso. Procedemos a hacer los productos respectivos para después sacar un factor común. Aquí pues copiamos nuevamente. Y aquí quedaría, aquí multiplicamos, menos 6x por 2x al cubo quedaría menos 12x a la 4, ¿cierto? Por cosecante de 3x al cuadrado menos 5 por la cotangente de 3x al cuadrado menos 5. Y ahí está, ¿verdad? Ya multiplicando todo y ahora sacamos factor común. Vemos que hay un factor común entre 6 y este menos 12, que sería el factor común, sería 6, ¿cierto? Y de las variables la de menor exponente. Entonces, este sería nuestro factor común, 6x al cuadrado, ¿lo ven? Porque aquí está la 4. Entonces, sacamos nuestro factor común y nos queda que la derivada va a ser igual a, sacamos el factor común, 6x al cuadrado, en la parte de las variables, pero también vemos que hay un factor común en la cosecante, ¿lo ven? La cosecante es común porque está aquí también y está aquí. Entonces también es parte de nuestro factor común. Por cosecante de 3x al cuadrado menos 5. Ya tenemos todo esto de aquí, es nuestro factor común. Y ahora encontramos lo que va a ir en el paréntesis. Dividiendo ahora, 6x al cuadrado, cosecante de 3x al cuadrado menos 5, entre el factor común, lógicamente quedaría 1, ¿cierto? ¿Verdad? Esto, entre este factor, como es lo mismo, queda 1, ¿verdad? Y luego, aquí quedaría menos, recordemos, aquí es un menos, menos, y luego 12x a la 4 entre 12x a la 4 entre 6x al cuadrado quedaría 2x al cuadrado. Y esta cosecante se va a eliminar con la otra cosecante y va a quedar nada más la cotangente de 3x al cuadrado menos 5. Porque cuando dividimos, recuerde que ahí se va a cancelar, ¿cierto? Esta cosecante se va a cancelar con la del factor común. Entonces al final solamente va a quedar la cotangente. Bueno, y de esta manera entonces ya hemos obtenido nuestra derivada, ¿verdad? Si quieren aquí podemos poner en vez de un paréntesis, como ya tenemos un paréntesis allá, un corchetito. Y de esa manera, jóvenes, ya tenemos pues la derivada de la función dada. Muchísimas gracias.